Bien, muy buenas noches, buenos días ya para ustedes mañana, la mañana, así que les deseo que comiencen esta semana de Pascua con la mejor de las disposiciones, con la mejor energía. Espero que hayan podido rezar y también contemplar el misterio pascual que es tan hermoso, que es tan a la vez también esperanzador, porque desde ese Jesús crucificado es que nos atrevemos a contemplar la posibilidad de que la muerte no tenga la última palabra y que siempre se espere que este Dios que es de la vida y el Dios de la justicia se manifieste, ¿no? A favor de aquel que es encontrado en circunstancias tan injustas culpable. Bien, vamos a empezar entonces esta sesión que de alguna forma viene siendo la continuidad de lo que hemos estado viendo a lo largo de este tiempo de las clases. Vamos a hacer un pequeño repaso solamente como para recordar dónde vamos, en qué estamos. Estamos dentro de un marco bastante amplio y general, tratando de ir descubriendo qué es la Biblia, haciéndonos preguntas acerca de ello, preguntas que algunas y algunos ya han respondido, casi en su mayoría, creo que ya todos respondieron. ¿Cuáles son los... primero, cuál es la experiencia previa que han tenido con la Biblia? ¿Cuál es la formación, cercanía que han tenido? Algunos han comentado también sobre Dei Verbum. Y otros yendo un poquito más allá sobre la experiencia, ¿no? En estos cuatro niveles que veíamos hacia la última sesión. ¿Qué pasa con la Biblia en el ámbito de la ciencia? ¿Qué pasa con la Biblia en el ámbito de lo moral? ¿Qué pasa con la Biblia en el ámbito de, de las, de la teología, ¿no? De las verdades de fe? Y también qué pasa con la Biblia en relación a la historia, ¿no? Entonces en estas cuatro dimensiones fuimos conversando, analizando, viendo que en algunos momentos cuando se presentan estos paradigmas como en choque, nos vamos a dar cuenta que la naturaleza de la Biblia pareciera ser que no tiene que ver con aquellas áreas que yo acabo de decir, ¿no? Por ejemplo, volviendo al tema de lo científico, es errado, es un registro equivocado atribuirle a la Biblia algún tipo de significado científico cuando en el fondo su intención pareciera ser ante todo teológica, pareciera captar, perdón, y expresar la experiencia de fe de un pueblo. Por lo tanto, pedirle que tenga una exactitud tanto histórica, científica o incluso diseñe una vida moral correcta, cuando vemos que Israel ha tenido un proceso y dentro de ese proceso hubo una depuración también de sus comportamientos, de sus acciones, su ética. Bien, y en relación a lo mismo, para reforzar esta idea, señalábamos que eh, no, no podemos hacer de la Biblia una lectura en relación a estos cuatro elementos que yo acabo de mencionar, porque su naturaleza, sus géneros, sus características, hablan de que es otro registro el que ella mantiene. Por eso ahondamos un poco en los géneros literarios, vimos que eso evidencia que la Biblia ha estado compuesta por personas que colocaron los elementos, las herramientas que tenían a disposición de un mensaje de fe o una teología. Entonces encontramos que hay relatos de corte narrativo histórico, profético, poético, sapiencial o en orden a la sabiduría y apocalíptico, ¿no? Entonces eso daba cuenta que existe un amplio registro del mundo de la Biblia y de sus estilos literarios dentro de la obra, lo que entonces viene a señalarnos o a decir de algún modo que estamos ante un libro que posee una riqueza y no una línea editorial concreta. Es plural, es diverso. Apunta mucho al sentido de la palabra etimológicamente, ¿no? Que ya lo veíamos. Ta Biblia, los libros. Y cuando uno se encuentra ante una biblioteca hay una diversidad, hay una amplitud. Bien, vamos a continuar entonces con la siguiente diapositiva para ustedes
vendría a ser, no sé si podemos tal vez tener un problema con los números, pero creo que sería la diapositiva 20, donde aparece una cita de la Constitución Dei Verbum, que ya la mayoría de ustedes leyó. El número 12, en el numeral 3, dice lo siguiente: pero dado que la Sagrada Escritura es inspirada, hay otro principio de la recta interpretación no menos importante que el precedente, y sin el cual la Escritura sería letra muerta. La Escritura se ha de interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. ¿Qué quiere decir eso? Dios ha movilizado, ¿no? O lo voy a decir de otra manera. Israel se ha sentido movilizada a poner por escrito su experiencia. Ese movimiento interno, esa emoción, ese deseo, ese impulso, es lo que nosotros llamamos inspiración. Una fuerza, un querer, una determinación que me lleva a contar mi experiencia de fe. Esa moción interna de querer contar mi experiencia de fe, Dios la instala, o este es el principio que la Iglesia de alguna manera enseña y preserva, ¿no? Dios instala eso en el hombre, ese deseo de contar, de expresar, de comunicar, de transmitir. Y ese deseo se encarna de alguna manera en un ser humano concreto, con sus habilidades, fortalezas, debilidades y falencias al servicio de la transmisión de un mensaje. Dios no le va a decir, por ejemplo, al escritor que escribió el libro de Josué, cuando Josué dice, Sol, detente, no le sopló la inspiración o el espíritu de la inspiración y le dijo, no, el sol no se mueve, así que no vaya a generarle problemas a Copérnico en futuro y a Galileo también. No pasa eso. Lo que ocurre es que Dios respeta la libertad del autor sagrado. Dicho esto, entonces, ¿cómo tenemos que comprender esta afirmación? La escritura se ha de leer con el mismo espíritu con que fue escrita. El espíritu que inspira a escribir es el mismo que nos tiene que ayudar a interpretar. El espíritu con el que Israel percibió esa presencia de Dios es aquel que también nos ayuda a leer entre medio de todos estos libros con diversos géneros, interpretaciones, miradas, cosmovisiones, comprender el paso de Dios en medio de ello. No es, por tanto, lo voy a decir de la siguiente manera, la letra en sí misma es vehículo para el espíritu que generó la letra, generó la puesta en escrito, como también genera la interpretación frente a lo escrito. El espíritu es lo más importante al final. El espíritu con que fue escrita y el espíritu con que es leída. ¿Cuál es el espíritu? O digamos, ¿cuál es la intención? Si queremos decirlo de manera más simple. Israel quiere transmitir a un Dios que salva. ¿En qué espíritu, en qué clave debo leer yo? Lean esa clave. Dios quiere salvar. Por lo tanto, esto también es un criterio importante para poder despejar el momento, y lo recojo a propósito de un mail que me llegó, a propósito de esta idea del Dios castigador, del Dios que muchos dicen el Dios del Antiguo Testamento, el Dios malo, el Dios justiciero, el Dios que se opone o que se contradice con el Dios de Jesucristo, que es misericordia, que es contención, que es amor. La verdad es que Dios en su pedagogía incluso permite que nuestras teologías sean tan pobres, miserables y proyectivas que de alguna forma lo que hacen es simplemente colocar en Dios aquello que pertenece a la dimensión muchas veces humana, ¿no? Este Dios castigador, celoso, vengativo, ese es una proyección de nuestros propios vicios. Por lo tanto, el espíritu con el cual fue escrito la Biblia me tiene que ayudar también a discernir, a separar, a discriminar sanamente aquello que no corresponde o que no está en sintonía con el espíritu. Hago una pregunta simple para no ponernos tan complejos. ¿Estaría en el espíritu de Dios
de este Dios que se define como amor, ¿no? Estaría en sintonía con este Dios amor, estaría en sintonía con el Espíritu. Las afirmaciones que aparecen en el Antiguo Testamento cuando Dios señala, por ejemplo, la aldea que viene y que ustedes van a conquistar, quémenla, y con ella sus mujeres, hijos, ganados, que no quede nada, todo declárenlo anatema y sacrifíquenselo a Dios. Yo creo que eso no está en el Espíritu, ¿no? Pero está en el libro, está escrito. ¿Qué quiere decir entonces? El Espíritu, además de movernos a escribir, es lo suficientemente pedagógico y libre que no se condiciona a afirmaciones que muchas veces tergiversan, distorsionan, nos pierden del corazón del mensaje. El corazón del mensaje es salvación. Dios quiere que la criatura se encuentre con Él en libertad. Es el corazón del Éxodo. Si ya leyeron el capítulo 12, como les decía, Dios quiere que su pueblo se encuentre con Él y quiere generar las condiciones del encuentro. ¿Cuál es la condición fundamental para encontrarse con Dios? La libertad. Dios, por lo tanto, crea condiciones de libertad. Entonces, ¿es condición liberadora el colocar a un Dios que me manda a quemar al pueblo vecino? No, ¿verdad? Entonces, el Espíritu hoy día nos debe ayudar también a entender que no todo lo que en la Biblia aparece está inspirado o escrito bajo la sintonía de este espíritu de amor. No quiere decir que nada esté escrito bajo la inspiración divina. Todo está escrito bajo la inspiración divina. Dios no deja ni una coma fuera, ¿no? Está todo está bajo, digamos, su moción, ese movimiento que nos generó. Pero nos dejó libres. Y en ese riesgo Dios deja que la criatura proyecte muchas veces ideas que no son acordes a ese Dios que inspiró. No sé si me logré hacer entender. Cualquier cosa, si tienen alguna duda, acuérdense colocar en el comentario. Profesor, en el minuto 12 usted termina de explicar algo, ¿me lo podría reforzar? Si no es a través de los comentarios, háganlo también a través del correo. Ya saben que ahí hemos mantenido o hemos tratado de mantener contacto. Digo tratado porque estuve hace muy poco entre paréntesis, ¿no? Les cuento. En cambio de casa, y ustedes se imaginan lo que significa eso, además de no tener internet por varios días. Por eso demoré también en dar respuesta a algunas de ustedes que me habían escrito y bueno, ya me estoy poniendo el día en ello. Cierro paréntesis. Bien, entonces, espero que haya quedado un poquito claro este tema de la inspiración. Y en qué sentido nos dice la Iglesia o nos sugiere la Iglesia, leamos con el mismo espíritu en el cual fue escrita. El sentido de la escritura, esa es la próxima diapositiva. Nosotros, en la teología, reconocemos al menos que hay 4 sentidos literarios en los que nosotros podemos aplicar a la Sagrada Escritura. Nosotros tenemos, por una parte, un sentido estrictamente literal, ¿no? Que nosotros podemos entonces hacer una lectura estrictamente apegada a la letra, ¿no? Del texto, ¿no? Esa es una lectura, digamos, dentro de todo válida, quizá una de las más conocidas también dentro del mundo bíblico o del estudio de la Biblia, ¿no? Y es cuando la interpretación de alguna forma se hace en base a las palabras, ¿no? De que ahí aparecen. Pongo un caso simple, ¿no? Un sentido literal o una lectura literal que durante mucho tiempo nosotros como seres humanos y creyentes hicimos fue el de Adán y Eva, ¿no? Entonces las serpientes hablaban, Eva fue creada por una costilla y el hombre del barro. Entonces tomamos el texto en sentido literal. Otro modo de acceder al texto, ¿no? No aparece ahí en la diapositiva, pero lo comento, es el sentido tropológico, ¿no? Cuando hablamos de un sentido tropológico estamos hablando del sentido moral del texto, que tiene de alguna manera
o apunta, tiene un objetivo edificante, trata de enseñar algo. Entonces, por ejemplo, el sentido tropológico de la parábola del buen samaritano, o viéndonos al Antiguo Testamento, que es lo que nos corresponde, la parábola del profeta Natán, cuando le hace al rey David ver su pecado, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, un sentido tropológico. El texto exige, de alguna manera, exige esa interpretación o esa mirada, ¿no? Eh, y lo mismo, de alguna manera, podemos entonces ir aplicando a otros textos de la Biblia, ¿no? ¿Cuál es el sentido de este texto? ¿Está apuntando a qué? Y ahí surgen dos elementos o dos sentidos que también me parecen interesantes. El sentido alegórico, que de manera más simple hay que entenderlo como el sentido metafórico, una interpretación más desde el sentido humano, cuando por ejemplo nosotros que la parábola por ejemplo del sembrador, ¿no? En el caso del Nuevo Testamento, ese es un sentido alegórico, o por ejemplo en el caso del profeta Jeremías, ¿no? Cuando ocupa la imagen del alfarero, ¿no? Ahí estamos hablando ante un texto que tiene un sentido alegórico, metafórico, ¿no? Pero hay otro sentido que es el anagógico, y que es un sentido más místico, más espiritual, a veces más dual también, ¿no? Dual me refiero a esta contraposición entre lo espiritual, lo sublime, y lo pedestre, lo terrestre. Es un sentido místico, el sentido anagógico. Y, por ejemplo, ahí nos podemos encontrar con los cánticos de la sabiduría, que son maravillosos, que son muy bonitos, que ustedes los pueden después buscar en el libro de Sirácida. O también podemos encontrar, con respecto al sentido anagógico, el Cantar de los Cantares, ¿no? Aunque mezcla un poquito también con el sentido alegórico. Tanto el alegórico como el anagógico pueden estar a veces muy relacionados, muy cercanos, pero el anagógico apunta a una interpretación sobre, o el deseo de interpretar la verdad, ¿no? El deseo de encontrar en el texto luces para la verdad. Entonces, por ejemplo, el prólogo de San Juan, que está en el capítulo 1, o estoy tratando de ver un texto del Antiguo Testamento que me pueda servir para el sentido anagógico. O, por ejemplo, el mismo relato del Éxodo capítulo 12 que ustedes leyeron, ¿no? ¿Cuál es la verdad que está de fondo? ¿Cuál es el sentido anagógico de ese texto? ¿A qué verdad apunta? Lo que veíamos hace un rato atrás. Dios quiere salvar, ¿no? Dios quiere que nosotros lo conozcamos, ¿no? Quizás no lo podemos leer de manera literal. No vieron pasar un ángel con una espada que mató a primogénito de Egipto, muerto, primogénito israelita, salvado. Tampoco pareciera que el texto tiene un sentido tropológico, no nos está dando un sentido moral ni edificante, ¿no? Compórtate como los egipcios y va a terminar con 10 plagas. No está diciéndonos eso el texto tampoco. Hay un sentido más bien anagógico en ese texto, ¿no? Dios quiere salvar, quiere darle libertad al ser humano, a la persona. ¿Ya? Entonces tenemos que la escritura en general, y este es el comentario a propósito de esta diapositiva, y con esto termino para ir o avanzar hacia la teoría de las fuentes, que el próximo video, y con eso terminamos ya la clase de hoy miércoles 15 de abril. La mayoría de los textos de la Biblia se han leído de manera literal. El sentido que más predomina es el sentido literal. Y por lo tanto la gente tiende, en su mayoría, a comprender el texto desde la palabra y no desde el significado tanto alegórico o místico de la palabra. No voy a entrar, insisto, en el ámbito tropológico porque creo que también es el otro extremo, y a veces se abusa de la palabra utilizándola con fines simplemente morales. Y el fin último de la escritura, a mi juicio, se concentra en un sentido espiritual, como aparece en la diapositiva, que apunta a estos dos elementos, el alegórico, ¿no? a las metáforas y a un sentido humano del texto, a lo corriente, ¿no? Y al anagógico,
al sentido más místico y espiritual del texto. Entonces sería interesante preguntarnos, ustedes me pueden hacer comentarios, como les digo en el video, o me lo pueden también mandar por correo, ¿cuál es el sentido bajo el cual yo he leído durante todo este tiempo la Biblia? ¿Cuál ha sido el sentido más predominante? ¿Me he movido desde un sentido moralista, tropológico? ¿Me he movido desde un sentido más bien literal? ¿Me he movido desde un sentido más alegórico o quizás anagógico? Piensen en esta pregunta, nos vamos a dar unos 10 minutitos para darle vuelta. En el próximo video, que nos durará más de unos 10-15 minutos, 15 minutos yo creo, terminaremos esta clase de hoy y la respuesta a esta pregunta ustedes me la pueden enviar entonces por correo o comentarla en el link del video. Nos vemos entonces en el próximo y la segunda parte de este curso.